Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión vamos a hacer un video hablando, ¿no?, de uno de los conflictos más mortíferos de la historia de Sudamérica, como lo fue la guerra de la Triple Alianza. La guerra que enfrentó a Paraguay contra la Triple Alianza conformada por Brasil, que en ese tiempo era imperio, ¿no?, el imperio del Brasil, Argentina y a Uruguay, ¿no? Enfrentó a estos cuatro países en una sangrienta guerra, una guerra mortífera que dejó miles de pérdidas, sobre todo en cuanto a cantidad de vidas humanas, sobre todo del lado paraguayo. En el lado paraguayo las pérdidas humanas fueron prácticamente catastróficas, ¿de acuerdo? Fueron terribles. La población masculina en Paraguay casi desaparece, incluso, ¿no? Y todo esto llevó pues hasta a una crisis total en lo que va a ser Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Una guerra que se da entre los años 1864-1870 y que se da por un motivo algo controversial. Se da porque Solano López, el presidente de Paraguay en ese momento, vamos a hablar de él en un momento, quería intervenir en Uruguay. En esa época en Uruguay estaba dándose una guerra civil entre el Partido Blanco, del cual Solano López era simpatizante, contra el Partido Colorado, del cual era aliado el Imperio del Brasil. En el Partido Colorado estaba siendo liderado por Venancio Flores, y Venancio Flores, con la ayuda de la intervención brasileña, Brasil va a intervenir en Uruguay en el año 1864, va a invadir Uruguay y va a poner a Venancio Flores en la presidencia y va a sacar del poder a Antonio Cruz Aguirre, que era aliado de Francisco Solano López, presidente de Paraguay. Su padre, Carlos Antonio López, también había sido presidente. Las figuras políticas de este conflicto van a ser: por parte del Paraguay vamos a tener a Francisco Solano López. Por parte de Brasil va a estar el último emperador que va a tener ese país, en este caso es Pedro II, ¿no?, que va a participar, no va a participar en el conflicto en sí, pero va a ser el gobernante del país durante todo el conflicto, ¿no? Pedro II, y de hecho su yerno, el conde de Deu, va a ser protagonista de uno de los actos quizás más repudiables de toda la guerra de la Triple Alianza, ¿no? De eso vamos a estar hablando más adelante. Y por el lado de Argentina teníamos a Bartolomé Mitre, que estaba como presidente de la República Argentina. Recordemos que para esa época ya había caído lo que había sido la Confederación Argentina, este órgano político que había sido liderado por Juan Manuel de Rosas, que cae en 1852. En la batalla de Caseros es donde cae el régimen de Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina. Luego van a venir algunos movimientos ahí durante los años 1853, 1859, 1860 ya comienza a formarse lo que va a ser la República Argentina actual que todos conocemos, y la lucha entre federales y unitarios que había azotado a Argentina por más de casi 60 años, por fin van a llegar a su fin, ¿no? Así es como va a llegar todo a su fin en Argentina y va a poder por fin establecer su república, alejado de lo que habían sido las guerras de federales y unitarios. Unas guerras que surgieron prácticamente desde sus inicios, ¿no?, desde que se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tal vez de esos temas vamos a hablar en futuros videos sobre las guerras entre federales y unitarios. Pero Mitre y Argentina en general, el pueblo argentino, va a estar en contra de la guerra contra Paraguay. Claro que en la ciudad de Buenos Aires sí hacían alguna propaganda a favor del Imperio del Brasil, pero en sí, en general, las provincias del interior estaban en contra de la guerra. Y a raíz de que Mitre pierde, no Mitre va a perder, Mitre pierde en la batalla de Curupaytí, pierde Bartolomé Mitre, y esa pérdida, esa derrota catastrófica de Mitre va a darle mayor desprestigio, va a darle mayor mala popularidad, mala fama.
y ahí pues se va a dar la revolución de los colorados, ¿no? Pero bueno, eso vamos a tocarlo más adelante. Y otra de las figuras políticas que va a tener este conflicto va a ser, por supuesto, Venancio Flores, presidente de Uruguay, líder del Partido Colorado, que va a llegar al poder gracias a la intervención brasileña. Brasil interviene en la Guerra Civil Uruguaya en 1864 y pone en el poder a Venancio Flores y saca del mando a Antonio Cruz Aguirre, que era aliado de Solano López. Esto va a provocar la guerra en sí. Este va a ser uno de los detonantes que va a tener la guerra de la Triple Alianza, va a ser esta intervención brasileña. Porque después Solano López va a intentar hacer pasar sus tropas por Argentina, ¿no? Pero el gobierno argentino le niega el paso porque ellos estaban declarándose neutrales en el conflicto. Igualmente los paraguayos van a ir por Corrientes y van a provocar, pues, ahí se va a formar ya de una vez la Triple Alianza, ¿no? El Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina contra el Paraguay. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo era Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza. A ver, Paraguay era un país que, a ver, muchos han tenido esta idea, ¿no? Muchas personas tienen esta idea de que hubo una intervención inglesa en la guerra de la Triple Alianza. O sea, que hubo intervención inglesa en esta guerra, o sea, que los británicos apoyaron a la Triple Alianza por motivos económicos. Hay esta idea, ¿no?, que se tiene de que hubo una intervención británica a favor de la Triple Alianza por conveniencia económica, ¿no? Por motivos económicos, la Triple Alianza fue apoyada por el Imperio Británico. Otros dicen que no hubo intervención británica alguna. Bueno, hay ese debate, ¿no? Pero Paraguay, desde sus inicios, cuando estaba siendo gobernada por Gaspar de Rodríguez de Francia, este personaje que va a gobernar en Paraguay hasta 1840, un personaje muy letrado, Gaspar Rodríguez de Francia. Este señor, Gaspar Rodríguez de Francia, aunque, bueno, su gobierno en sí era autoritario, dictatorial, ¿no? Pero en el régimen de Gaspar Rodríguez de Francia, el Paraguay como país se mantuvo aislado del resto del continente. Era un país con pocas salidas, con poca relación exterior. Esto se mantuvo así durante el régimen de Gaspar Rodríguez de Francia. O sea, ellos se mantuvieron alejados de lo que fue los conflictos externos fuera de su país, ¿no? Y esto se mantuvo durante el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Todo este problema. O sea, Paraguay desde su independencia se mantuvo siempre aislado, sin meterse en problemas. Y es por eso que crece su industria, ¿no? Logra tener un avance, ciertamente, una prosperidad en ese tiempo, ¿no? Paraguay no había tenido crisis de ningún tipo hasta ese momento. Y luego cuando muere Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Gaspar Rodríguez de Francia va a estar en el poder hasta 1840. En 1840 va a fallecer, ¿no? Él estuvo en el poder desde 1816. Después de su muerte va a asumir Carlos Antonio López. Carlos Antonio López va a gobernar en Paraguay hasta 1862, donde va a llegar al poder Francisco Solano López, que sí, en realidad Francisco Solano López era hijo de Carlos Antonio López. Y con Francisco Solano López se va a dar un cambio dentro de Paraguay. Primero que nada se van a mandar a modernizar algunas cosas en el ejército, van a hacerse algunas obras de reestructuración dentro de Paraguay, y
Y también van a comenzar algunas intervenciones a nivel internacional, como por ejemplo el problema que estaba surgiendo en Uruguay entre los colorados y los blancos. Francisco Solano López era partidario de los blancos. Y en ese tiempo estaba en el mando Antonio Cruz Aguirre. Pero esto va a durar poco tiempo, hasta la intervención de 1864, la intervención brasileña de 1864. Bueno, y en Argentina las cosas no habían sido muy buenas tampoco. Habíamos tenido lo que había sido la guerra entre los federales y unitarios. En 1852 cae la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Juan Manuel de Rosas, el líder federal, que tuvo el poder por casi 20 años en la Confederación Argentina, ¿no? Él logra consolidarse en el poder mucho tiempo, hasta que le llegó el fin después de haber intervenido abiertamente en lo que se le conoce como la Guerra Grande Uruguaya. Rosas interviene en la Guerra Grande Uruguaya y esto ocasionó que se forme el Ejército Grande. El Ejército Grande. El Ejército Grande se forma cuando el general Justo José Urquiza, que era cercano a Rosas, se pone en contra de él por unos motivos, que hay ahí unos motivos comerciales entre provincia y Buenos Aires, entre su provincia y Buenos Aires, y entonces Justo José Urquiza se va a formar un ejército. Para ello va a recibir el apoyo del Imperio del Brasil, un apoyo económico por parte del Imperio del Brasil, y va a recibir tropas, armamento, va a juntar un ejército que va a estar conformado por gente de su provincia, gente de otras, oficiales de otras provincias que estaban contra Rosas, porque Rosas no quería ya de una vez dejar el mando. O sea, tenía que organizar la nación argentina, pero Rosas siempre ponía una excusa para no organizar la nación argentina. Y esto lo venía haciendo desde hace tiempo. Pero en 1852 ya la gota derrama el vaso y es ahí donde sale el problema con Justo José Urquiza. Se forma el Ejército Grande. Ejército formado por soldados brasileños, soldados uruguayos, argentinos, federales, aliados de Justo José Urquiza. Algunos unitarios también regresan del exilio para unirse a la campaña contra Rosas, y finalmente Juan Manuel de Rosas es derrocado en 1852 en la batalla de Caseros. Allí es donde triunfa Justo José Urquiza, logra sacar del mando a Juan Manuel de Rosas. Y después ya la Confederación Argentina cae, Rosas va al exilio y muere en Southampton, Inglaterra, en el año 1876. Así acaba la Confederación Argentina. Luego vamos a tener algunos problemas ahí entre 1853 y 1859. Y para 1860 por fin va a llegar a la presidencia Bartolomé Mitre. Y es ahí donde se va a comenzar a formar la República Argentina que todos conocemos. O sea, se va a comenzar a organizar la nación argentina una vez con Mitre en la presidencia. Se va a ir dejando de lado poco a poco lo que habían sido las guerras entre federales y unitarios, van quedando en el pasado. Y bueno, aquí está el problema, ¿no? El problema en sí surge cuando se da esta guerra civil en Uruguay entre el Partido Colorado de Venancio Flores contra el Partido Blanco de Antonio Cruz Aguirre. Aquí es donde se da la intervención brasileña en Uruguay. En 1864 ocurre esto. En 1864 ocurrió todo esto. Aparte hay que decir de que Paraguay tenía algunos problemas limítrofes con el Imperio del Brasil. Recordemos que en esa época Brasil era un imperio en expansión, ¿no? Y por esto había muchos problemas externos dentro de Paraguay y Brasil, ¿no? Uruguay también por ahí, Argentina también. Y entonces esta intervención en Uruguay va a ser lo que va a causar esta guerra. Venancio Flores se hace con el poder en Uruguay, y Solano López busca intervenir en Uruguay,
pero para ello tenía que pasar por Argentina. Para llegar a Uruguay tenía que pasar por allá, ¿no? Para poder auxiliar a su aliado Aguirre. Pero ¿qué pasó? El gobierno argentino le negó el paso porque se habían declarado neutrales en el conflicto. El gobierno argentino se había declarado neutral en el conflicto, pero cabe destacar que después de esta intervención y después de la llegada de Venancio Flores al poder, Solano López responde al Imperio del Brasil y le captura 2 buques mercantes que estaban en sus aguas, ¿no? En aguas paraguayas. Le captura 2 buques mercantes y allí comienza ya comienza a formarse ya todo lo que va a ser el conflicto. Pero como dije, para poder ayudar a sus aliados los del Partido Blanco, Solano López debía pasar por Argentina, ¿no? Tenía que pasar por ahí. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue de que tenía que pasar por ahí. No, tenían que pasar por las provincias argentinas para llegar a Uruguay y poder auxiliar a los del Partido Blanco. Pero el gobierno argentino le denegó el permiso a Solano López para pasar por el territorio argentino, porque el gobierno argentino se estaba declarando neutral abiertamente en el conflicto. Aún así, Francisco Solano López va a invadir, ¿no? La provincia de Corrientes, y también se va a dar paso y va a abrirse paso a la campaña del Mato Grosso. Que ojo, en un inicio, la campaña del Mato Grosso en sí es exitosa. Es una campaña exitosa porque el ejército paraguayo logra avanzar exitosamente por un breve tiempo en el Mato Grosso. Ganan algunos enfrentamientos y logran tomar parte del Mato Grosso. Pero ya después, cuando Argentina se une a la alianza y se forma ya de una vez la Triple Alianza, allí ya el Paraguay tiene problemas, ¿no? Y Paraguay va a ser vencido en la batalla de Yatay, que es la primera gran batalla de la guerra, la batalla de Yatay, donde el ejército paraguayo es vencido. Todo esto ocurre entre 1865 y 1866, ya comienza a estallar todo lo que es el conflicto. Luego vamos a tener la batalla de Uruguayana, donde el ejército paraguayo va a rendirse ante el ejército de la Triple Alianza, debido a que ya habían sido cercados completamente durante varios meses, ¿no? Habían sido rodeados y pues ya no tenían la oportunidad para poder vencer a la Triple Alianza, y debido a la falta de recursos, el ejército paraguayo tuvo que rendirse ante el ejército de la Triple Alianza. Después, el 24 de mayo de 1866, se va a dar la gran batalla de la guerra, una de las batallas más mortíferas de la historia de América del Sur, la batalla de Tuyutí, donde el ejército paraguayo, liderado por Solano López, va a juntar 23,000 hombres, pero va a ser sobrepasado por el ejército aliado, que va a juntar 35,000 hombres. El total de bajas se estima en 15,000 muertos. Esta batalla es considerada una de las más mortíferas de la historia de Sudamérica. La batalla de Tuyutí, ocurrida el 24 de mayo de 1866. A partir de aquí ya todo comienza a ponerse cuesta arriba para los paraguayos. Solano López tuvo que traer gente, no soldados, mandar llamar soldados que habían avanzado exitosamente por el Mato Grosso para poder formar un nuevo ejército y para poder defender el territorio paraguayo, que ya estaba comenzando a ser invadido para ese momento, ¿no? Después van a darse algunos otros enfrentamientos, ¿no? Entre los soldados, entre el ejército paraguayo y el ejército de Triple Alianza. Y vamos a tener la batalla de Curupaití, ¿no? Porque el ejército aliado estaba avanzando exitosamente por todo el territorio paraguayo, estaba avanzando, pero van a ser detenidos en el fuerte homónimo paraguayo, en el fuerte de Curupaití, debido a que el terreno estaba en mal estado, ¿no? Hay un cambio climático brusco que va a afectar completamente al ejército aliado. Solano López va a usar tácticas muy brillantes para esta batalla. De acuerdo, va a poder destacar en esta batalla Francisco Solano López por las tácticas que hizo. Mandó cavar trincheras,
mandó poner cañones en sitios estratégicos y además mandó cavar túneles, mandó cavar huecos para que el ejército aliado caiga en ellos y así sean más fáciles de acabar, ¿no? Así fue como se gana en la batalla de Curupaytí. Hay una estrategia muy buena por parte de los generales, ¿no? Por parte de Solano López y su Estado Mayor. La batalla de Curupaytí, por cierto, fue la batalla que más bajas le va a dar al ejército aliado y que va a parar sus operaciones por más de 6 meses, no, 10 meses. Van a parar sus operaciones por más de 10 meses debido a las altas bajas y además porque durante ese tiempo se va a dar una epidemia de cólera que va a matar a varios soldados uruguayos, brasileños y algunos argentinos. Entonces, más con la epidemia de cólera, que también afectó a los paraguayos, por cierto, en su mayoría eran civiles paraguayos que van a enfermar de cólera, y con todo esto ya la guerra de la Triple Alianza estaba cobrándose, la guerra en sí se estaba cobrando ya miles de vidas, no solo en batalla, sino ahora también con una epidemia de cólera. Entonces vamos a tener que la batalla de Curupaytí fue una de las victorias más importantes del ejército paraguayo en toda la guerra. No van a volver a tener victorias tan contundentes como las que tuvieron en Curupaytí. Es cierto, después el ejército paraguayo va a poder ganar de nuevo en Villa del Pilar, pero no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo choque. En Curupaytí fue la batalla más grande que va a ganar Paraguay a lo largo de la guerra, ¿no? Que sirvió en cierto punto para levantarle el ánimo al soldado paraguayo, ¿no? Eran soldados hábiles, ojo, eran soldados hábiles, que por cierto, el rifle que se utiliza, el arma que se utiliza en esta batalla es el fusil de modelo Minil. Y si no sabes quién más utilizó el fusil Minil, pues déjame decirte que el fusil Minil también lo utilizó el ejército peruano en la Guerra del Pacífico. Los fusiles Minil, como yo dije anteriormente, no es que sean de mala calidad o que sean obsoletos, como dicen algunos. Solo debían saber ser bien utilizados por el general en cuestión. Es por eso que en mi video, y aquí voy a tocar un poquito el tema de los armamentos, muchos dicen, ¿no?, que Chile tenía mejor armamento, que esto que el otro, pero en realidad no sirve que tú tengas un armamento moderno si no sabes usarlo. Lamentablemente, pues el ejército peruano no tenía pues conocimiento, estoy hablando de la tropa, y bueno, la oficialidad también, que era una oficialidad improvisada, sobre todo en la época de Piérola, donde mandó poner sus partidarios. De eso vamos a hablar después, ¿no?, en otro video ahorita, pero estoy tocando el tema del arma porque los paraguayos utilizaban el fusil del modelo Minil, que también lo utilizará Perú en la Guerra del Pacífico. Y estos fusiles sí eran efectivos siempre y cuando el portador, la persona que esté utilizando este fusil, sepa utilizarlo, ¿no? Y que el general en cuestión que esté comandando la tropa también sepa cómo va a utilizar este fusil contra su enemigo. Eso le faltó al Perú en la Guerra del Pacífico, no saber hacer buenas estrategias ni tácticas militares de ofensiva. Por eso también fallaron, no solamente fue porque no tenían armamento moderno. Bueno, Curupaytí fue una victoria grande, ¿no? Fue una victoria que fue de las más grandes que va a tener Paraguay a lo largo de la guerra. Y esta victoria en Curupaytí, que además fue una carnicería, murieron más de 8.000 soldados aliados, ¿no? Y menos de 100 paraguayos. Imagínense, o sea, menos de 100 paraguayos, pero sí murieron más de 8.000 aliados. O sea, las bajas fueron terribles para el ejército aliado, ¿no? El ejército aliado va a quedar reducido. Y esto va a parar su avance por un periodo de 10 meses. Se va a retomar después la guerra, ¿no? Pero aquí va a ser donde el presidente Bartolomé Mitre va a tener problemas. Va a tener problemas. En la batalla de Curupaytí se da, por cierto, el 22 de septiembre de 1866. Y aquí es donde el presidente Mitre va a tener le va a caer de toda clase de críticas. ¿Por qué? Porque se comienza a discutir su liderazgo como estratega militar. En el plano militar, Mitre queda muy desprestigiado, muy pisoteado por esta derrota terrible, porque en Curupaytí el jefe supremo aliado fue el presidente Bartolomé Mitre, ¿no? El que lideró las tropas fue Mitre, y esto le trajo problemas, porque en ese mismo año va a darse la revolución de los Colorados.
van a levantarse en armas contra el régimen de Bartolomé Mitre. Esto hace que Argentina se retire de la guerra por un tiempo y que Uruguay también se retire de la guerra por un tiempo, también por los problemas internos que estaban pasando en esos países. Pero igual van a dejar algunos soldados, algunos pertrechos y se van a retirar a su país para detener esta rebelión de los colorados que se había dado en Argentina, ¿no? Porque, como había dicho antes, las provincias del interior estaban en contra de la guerra, no querían estar en la guerra, no querían estar en guerra. Incluso muchos soldados que eran de origen de las provincias, o sea, que provenían de las provincias, eran reclutados prácticamente a la fuerza, y esto ocasionó que a lo largo de todo el conflicto en el ejército argentino hayan muchas deserciones. Y bueno, esto llega a su punto máximo cuando Bartolomé Mitre es derrotado en Curupaytí. Aquí se va a dar la revolución de los colorados, que va a ser rápidamente sofocada, ¿no? Y bueno, después se va a dar, como ya dije, la epidemia de cólera, que va a afectar tanto a soldados brasileños, soldados uruguayos, soldados argentinos, civiles también paraguayos y también a los soldados paraguayos, ¿no? Se desata en plena guerra, se desata una epidemia de cólera, ¿no? Bueno, pero después va a seguir las campañas, van a seguir las campañas del ejército aliado. El ejército aliado va a retomar va a retomar la guerra, ¿no? Y esta vez el objetivo era Asunción. Y el que va a liderar las tropas en esta campaña va a ser el duque de Caixas. El duque de Caixas va a liderar al ejército aliado, que en su mayoría ya estaba formado por brasileños, algunos argentinos y algunos paraguayos, algunos uruguayos. Va a comenzar a formar el plan para tomar Asunción, para asaltar Asunción. Y van a tener algunos enfrentamientos como la batalla de Itororó, ¿no? Donde el ejército paraguayo trató de contragolpear, pero finalmente fueron derrotados. Luego vamos a tener la batalla de Itaibate. La batalla de Itaibate fue la batalla decisiva, con la cual ya el ejército aliado estaba a un solo pie de llegar a Asunción. No, la batalla de Itaibate fue derrota para los paraguayos y fue el golpe para que el ejército aliado llegue a la ciudad de Asunción. Y así fue. Asunción va a ser ocupada en 1869. La ciudad de Asunción, capital de Paraguay, va a caer en manos del ejército aliado. La ciudad de Asunción va a ser completamente desocupada, puestos cerrados, casas cerradas, y así van a recibir la invasión y la llegada del ejército aliado hacia la capital paraguaya. Solano López va a trasladar la capital de Paraguay, ya no va a ser Asunción, sino que va a llevarla a Piribebuy. Solano López escapa de Asunción y se refugia en Piribebuy. Después se va a dar la batalla de Piribebuy, donde va a ser derrotado nuevamente Francisco Solano López. La última campaña de la guerra de la Triple Alianza va a ser una campaña de necedad, porque ya para esa época, para 1869, el ejército paraguayo prácticamente ya estaba derrotado. No tenían por qué, ya no tenían un objetivo por el cual pelear, porque ya el ejército aliado ya había tomado la capital. Seguían con este problema, hubieron algunas deserciones incluso ya en esta parte de la guerra Solano López va a comenzar como a que desconfiar de sus oficiales, incluso muchos de ellos van a ser fusilados por el propio Solano López, por orden del propio Solano López, porque ya comenzaba a desconfiar hasta de su propia familia, que le podían dar un golpe de estado o alguna conspiración. Mal tiempo para su autoritarismo, la verdad, ¿no? Pero era cuestión de que Paraguay pues ya estaba completamente derrotado en la guerra y que esta campaña, la última de la guerra, fue una campaña de necedad pura, ¿no? Y bueno, Solano López va a seguir escapando, va a seguir refugiándose, pero finalmente, como dije, es derrotado en la batalla de Piribebuy. Pero nuevamente Solano López retrocede. Y así van a estar por unos meses hasta que se va a dar una de las batallas quizás más sangrientas de la historia de Sudamérica.
y más tristes de la historia paraguaya. Es por esta batalla que en Paraguay se celebra el Día del Niño el 16 de agosto. Estoy hablando de la batalla de Acostañú, o también llamada la batalla de los niños. Y ahora tú me dirás, ¿por qué dices batalla de los niños? Porque en esta batalla los que van a combatir son niños, que en su mayoría estaban armados con algunos rifles, otros estaban armados con palos, con piedras o hasta con machetes. Fue un ejército de 3.500 niños y algunos soldados veteranos del ejército paraguayo. Pero en su mayoría esta batalla fue entre un ejército profesional aliado, como lo era el ejército brasileño, que estaba bien formado, que estaba bien organizado, contra un ejército improvisado, que estaba formado en su minoría por algunos soldados veteranos sobrevivientes y otros que eran pues 3.500 niños. Así es. Estos niños van a ser masacrados en el campo de Acostañú. Van a ser aplastados por el ejército brasileño. Bueno, por el ejército aliado, ¿no? El que lidera al ejército aliado en la batalla de Acostañú es el conde Deu, que por cierto era yerno del emperador de Brasil, Pedro II. ¿No? Él se había casado con su hija y pues tiene este problema, ¿no? Mala reputación, vamos a decir así, porque él va a liderar a este ejército en la batalla de Acostañú. El ejército aliado obviamente gana la batalla y después vienen los repasos. La alta oficialidad encabezada por el conde Deu va a mandar a prender fuego al campo de batalla donde estaban los cuerpos de los niños paraguayos, algunos de ellos heridos. Sus madres fueron a auxiliar a estos niños para poder salvarles la vida, pero se habían mandado a repasar a los heridos. Lo mismo pasó en el hospital del lugar, y así fue como este se considera uno de los más crímenes de guerra más recordados de la historia, ¿no? Este crimen de guerra que organizó el ejército de la Triple Alianza en el campo de Acostañú contra pues estos niños que fueron utilizados por Francisco Solano López para poder hacer una guerra que ya estaba prácticamente perdida, ¿no? Solano López logró escapar y bueno, debido a esta carnicería, ¿no? Porque sí, la batalla de Acostañú lamentablemente fue una carnicería hecha realidad en una guerra. Como dicen por ahí, la guerra saca lo peor del ser humano. Y esto es para que se den cuenta que no solo fue con Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? También ocurrió, por ejemplo, en San Juan, en la batalla del Alto de la Alianza, o en la guerra del Pacífico, ¿no? En el caso del ejército chileno, que también cometió algunos repasos. Pero son cosas de guerra, ¿no? Las guerras son así, sacan lo peor del ser humano. Y bueno, Acostañú es un claro ejemplo de eso, una masacre convertida en heroísmo. Debido a esto, gracias a esta batalla es que en el Paraguay se celebra el Día de los Niños, el Día del Niño, el 16 de agosto, por esta batalla, por la batalla de Acostañú. Solano López va a seguir huyendo por unos cuantos meses, hasta el 1 de marzo de 1870. Ya para ese momento el ejército paraguayo, si es que se le podía llamar ejército, que era un ejército básicamente conformado por civiles, ¿no? Civiles mal armados, mal organizados, son alcanzados en Cerro Corá. Y bueno, Francisco Solano López trata de oponer resistencia, pero muere en la batalla de Cerro Corá. Allí es donde él da su famosa frase, ¿no? Muero por mi patria. Muero por mi patria, y fue dado de baja en esta batalla. No muere combatiendo Francisco Solano López, y es así como ya acaba la guerra de la Triple Alianza con la derrota absoluta de Paraguay y el triunfo absoluto por parte de la Triple Alianza conformado por el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina. Solano López murió el 1 de marzo de 1870. Y bueno, las pérdidas
en cuanto a a las vidas humanas fueron terribles, sobre todo para Paraguay como perdedor. Siempre los derrotados se llevan la peor parte. Paraguay va a quedar completamente endeudado, ¿no? Porque va a tener que pagar una indemnización. También no solamente va a quedar endeudado, sino que también va a quedar sumido en una profunda crisis económica, crisis política y crisis social. Además de tener que reponer toda la cantidad de vidas humanas que se habían perdido, que por cierto, en su mayoría eran del género masculino. En esta guerra, Paraguay perdió casi el 90% de su población masculina. O sea, casi es extinto Paraguay. Paraguay casi se extingue, se va a la extinción por esta guerra, por esta masacre. Por eso es que la guerra de la Triple Alianza es una de las más mortíferas de la historia. Y bueno, Paraguay quedó prácticamente sumido en la completa crisis, en la completa ruina y en la bancarrota, ¿no? Y en cuanto a las pérdidas de vidas humanas, fueron terribles. Y bueno, y ahora tenemos aquí la figura heroificada de Francisco Solano López, ¿no? Que hay un debate, ¿no? Muchos dicen si fue un héroe, bueno, así algunos preguntan, ¿no? Si fue un héroe o no, porque murió defendiendo a su país, o si él fue el responsable verdadero de organizar esta masacre, ¿no? De generar esta guerra catastrófica que llevó a Paraguay casi a su completa destrucción y ruina. Bueno, hay un debate, ¿no? Una división ahí entre qué piensan ustedes, ¿no? Si Solano López es un héroe o un tirano, ¿no? Es ya un debate de cada uno. Lo cierto es que Solano López al menos cumplió su palabra y dijo que muere por su patria, ¿no? Y en este caso sí lo hizo, ¿eh? Murió por su patria. Al menos no se fue como otros, ¿no? No se fue como otros. Prado. No se fue como otros. Y bueno, se quedó defendiendo el territorio paraguayo hasta el final. Bueno, ya de ahí que hay un debate si fue un héroe o si fue un tirano, ya eso lo dejo a su criterio. Y bueno chicos, esa fue la historia de la guerra de la Triple Alianza, una de las más mortíferas de la historia de América del Sur, ¿no? La más mortífera de la historia de América del Sur, la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y la Triple Alianza conformada por Brasil, Uruguay y Argentina. Como pueden darse cuenta, el siglo XIX en el continente fue prácticamente de guerras, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza, 9 años después, va a desencadenarse en la otra parte del continente la guerra del Pacífico, que va a enfrentar a Chile con los aliados de Perú y Bolivia, ¿no? Y que ya sabemos quién se va a llevar la peor parte en esa guerra, ¿no? En este caso va a ser el Perú. Si en 1870 cae la capital paraguaya, Asunción, 11 años después, en 1881, va a caer la capital del Perú, que en este caso es Lima, ¿no? Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, chao, cuídense, nos vemos.